Bienvenidos a Iglesia Viva. Estamos muy contentos de que hayas elegido estar con nosotros hoy día y esperamos que hayas tenido una buena semana. Les animo que sigan en contacto con la iglesia a través de nuestro Instagram y cada martes estamos subiendo un martes de motivación, un desafío semanal que ustedes pueden poner en práctica. Además que les aviso que tenemos un nuevo podcast donde todos los mensajes del día domingo van a estar en la plataforma de iTunes, el podcast de iTunes, pero también de Spotify. Así que pueden tener acceso a todos los mensajes. Estamos ya subiendo contenido del año pasado y tratando de siempre proveer todo lo que necesitan para una transformación espiritual en su vida. Así que les animo que busquen ahí en Apple y también en Spotify que busquen el podcast de Iglesia Viva Providencia. Y justamente como dije que nuestro deseo es que ustedes tengan una transformación espiritual, nosotros creemos que la transformación espiritual se trata de reemplazar las imágenes e ideas destructivas de nuestra mente con la mente de Cristo. Cambiar lo malo por lo bueno, cambiar las ideas e imágenes malas que yo tengo, incorrectas, y cambiarlas por la mente de Cristo. Entonces no podemos subestimar la influencia, la prevalencia de nuestros pensamientos en nuestra vida. Cambiemos nuestra forma de pensar, lo que dice en Romanos 12, capítulo 2, y eso es la base de esta temporada que estamos comenzando, que comenzamos la semana pasada, imagen, porque queremos cambiar las imágenes incorrectas que tenemos por las imágenes correctas que han sido reveladas en la palabra de Dios. Así que yo les invito esta mañana que busquen en Salmo 23, un salmo tan conocido, quizás nunca has compartido en la iglesia antes, no tienes mucha experiencia, pero seguramente si estás en Chile, lo más probable es que has escuchado del Salmo 23. Si no te suena por el versículo, déjeme leerlo y ahí seguramente vas a reconocer este tan conocido pasaje bíblico. Dice en Salmo 23, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas y me guía por sendas correctas, y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Aquí en este pasaje, y lo que vamos a ver hoy día es un contraste entre dos imágenes. En primer lugar, vamos a ver la imagen incorrecta, la imagen de que yo soy autosuficiente, y vamos a hacer un contraste con la imagen bíblica que nosotros vemos aquí en Salmo 23, que es Dios quien es suficiente. Entonces vamos a ver primero la imagen incorrecta que puede causar problemas en nuestra vida, que nos puede fallar, que es la imagen del ser humano autosuficiente. Siempre me acuerdo cuando estaba en la universidad y leí sobre lo que era el concepto de Nietzsche, el filósofo alemán, hablaba del Übermensch o el superhumano. Y él decía que una persona que ha alcanzado un estado de madurez espiritual y moral superior a los demás, ¿cierto? Al hombre común y corriente. Este Übermensch o superhombre es capaz de generar su propio sistema de valores
identificando como bueno todo lo que procede de su voluntad. O sea, es la imagen de un hombre autónomo, un hombre autosuficiente. El Übermensch no cree en las cosas que prometen las religiones después de la muerte. Él solo cree en lo real, en lo que se puede ver y en el fondo en sí mismo. Entonces vemos que Nietzsche quería que nosotros, o creía que nosotros teníamos que llegar a esa imagen del hombre autosuficiente para poder avanzar en la vida, y que la idea de depender de Dios y de las religiones solamente te da como promesas falsas y vacías. Así que esa es la autosuficiencia que en verdad, aunque fue una teoría filosófica de Nietzsche, igual lo vemos hoy día muy prevalente en los pensamientos comunes del día. Por ejemplo, es muy común hoy día escuchar la idea de que la religión servía en algún momento para explicar los fenómenos naturales, los truenos, los terremotos. Como no tenían entendimiento científico ilustrado, necesitaban la idea de un Dios para explicar todo donde hay los agujeros de conocimiento. Se llama el Dios de los agujeros. Pero hoy día el hombre ha superado la necesidad de Dios según esta idea. También vemos la autosuficiencia cuando alguien dice, y he escuchado textualmente esta frase: todo lo que tengo me he esforzado yo por ello. Nadie me extendió la mano. Eso es poner confianza en mis habilidades y no en Dios, quien dota las habilidades. He escuchado también otros que dicen: nosotros no necesitamos ayuda de una psicóloga o de una consejería familiar, matrimonial. Somos fuertes, nosotros podemos llevar los problemas solos. Y es más seguro que en la mayoría de esos casos las personas terminan perdiendo su familia. Lo he visto en la experiencia propia. Somos autosuficientes de repente cada vez que nos frustra que las cosas no salen o no son como las esperamos. Nosotros hoy día nos creemos muy autosuficientes en la vida y dependemos solamente de nosotros mismos. La idea de tener que depender o confiar en otro es incluso menospreciado. Para citar el famoso Pancho Villa, el revolucionario mexicano, él dijo: mejor morir de pie que vivir arrodillado. ¿No? Esa es la esencia de la autosuficiencia. Pero ¿cuál es el problema con esta idea? De repente me preguntas, pero ¿cuál es el problema? Si tenemos que ser fuertes en la vida, sí, es verdad eso. Pero yo veo que esta idea del hombre autónomo, autosuficiente, que no pide ayuda y no depende de nadie, ni de Dios, ni de su prójimo, niega la realidad de lo que vivimos. Porque decir que yo soy autónomo y todo lo que he logrado ha sido por mi esfuerzo, niega la realidad de que todos estamos aquí por alguien más. Tú y yo llegamos a esta vida gracias a unos padres biológicos. Nosotros estamos aquí gracias al esfuerzo de muchos. Siempre me gusta una cita que leí del director de misiones de las Asambleas de Dios de Estados Unidos. Él dijo: el sufrimiento y el éxito siempre están vinculados. Si tienes éxito es porque has sufrido, y si no has sufrido, alguien más sufrió para que tuvieras éxito. Y es algo interesante pensar eso, que todos estamos construyendo en base del esfuerzo de otro. Yo me acuerdo cuando me titulé de la universidad, sentí en mi corazón entregar ese cartón a mi papá. Porque claro, yo podría haber dicho: yo me esforcé, yo estudié, voy a pagar la deuda yo,
Entonces yo me lo merezco. Pero también sé que si no fuera por mi papá, que me ayudaba a vivir y pagar la vivienda en ese tiempo, las comidas, y que me apoyaba y me animaba cada día que lo llamaba y quería tirar la toalla, él me animaba. Y gracias a todo lo que formó en mí, si no fuera por él, yo no podría haber sido capaz de terminar ese título universitario. Entonces, cuando yo lo recibí, me acerco a él y fui a su casa y dije: papá, te lo entrego, es tuyo. Y mi papá me abrazó y dijo: no, hijo, es nuestro. Entonces tenemos que darnos cuenta de que no somos autosuficientes, que todos hemos logrado las cosas en la vida gracias al esfuerzo de un equipo de personas. Y además, el otro problema con la autosuficiencia es que en algún momento la autosuficiencia nos fallará. La crisis o la enfermedad o hasta el envejecimiento tiende a nivelar la cancha y deja a todos nosotros parejos. Todos en algún momento vamos a encontrarnos con nuestros límites. Pero cuando tú confías solamente en ti mismo, en algún momento, tú te vas a fallar a ti mismo. Y te darás cuenta que esta imagen de la autosuficiencia es falsa. Y otro problema con esta idea es que la imagen del hombre autónomo se basa en una idea incorrecta de la dependencia. Nietzsche decía que el cristianismo somete a las personas más débiles a una moralidad esclava, que los mantiene en un estado de resignación o conformismo hacia todo lo que sucede en su alrededor. Otra crítica parecida de la religión ha sido que son tan celestiales que no sirven aquí en la tierra. Huyen de los problemas. Pero es necesario entender algo, que el problema de esta idea incorrecta, esta imagen incorrecta del hombre autónomo, es esto, que depender de Dios no te hace huir de los problemas, sino enfrentar los problemas con tus fuerzas renovadas y con valentía y con fe. Nunca voy a olvidar cuando pasó el gran tsunami en el sureste de Asia en el año 2004, que entrevistaron a un político en Indonesia, que es un país principalmente musulmán, y él no podía creer que en medio del caos, en medio del tsunami, cuando toda la gente huía del problema, venían las organizaciones humanitarias y cristianas a ayudar a la gente. Y eso yo creo que es una imagen perfecta para hacer contraste con la imagen del hombre autónomo. El cristianismo no significa huir de los problemas, todo lo contrario. Con Dios, si dependemos de Él, tenemos la fuerza y la capacidad y la valentía y el valor y la moral de enfrentar los problemas de la vida, incluso cuando son problemas de otros. Entonces nosotros en verdad creemos que la imagen del hombre autónomo, el Übermensch, es una imagen destructiva, es una imagen que en el fondo nos va a fallar, pero hay una imagen correcta, que nuestro Dios es suficiente. El texto que hemos leído, Salmo 23, dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Y esta es la premisa de todo, pero también es una condición. Ven que el Übermensch depende de sí mismo como suficiente, pero ya hemos visto que tiene graves problemas. Todo nos faltará. Algunos años atrás en la iglesia, algunos de los chiquillos siempre me hacían la broma: Josh es mi pastor, todo me faltará.
Y quizás no todo, pero sí, si dependes de mí o de una persona o de ti mismo, siempre va a faltar algo. Pero si dependemos de Dios, como dice en el Salmo, nada nos faltará. En Cristo podemos vivir una vida sin falta porque Él es suficiente. Me gustaría leer con ustedes para poder ampliar la imagen que nosotros tenemos de Dios y poder corregir un poco la imagen empobrecida que tenemos de repente de Dios. Me gustaría leer el escrito de Adam Clarke, un teólogo metodista del siglo XIX, y él hizo esta descripción de Dios. Dios es un ser eterno, independiente y autoexistente. Ya, Dios siempre ha existido, nunca tuvo principio, jamás tendrá fin. Es el único que ha existido, autoexistente. En verdad es el único autosuficiente de Dios. Tú y yo somos seres contingentes. Ni siquiera pudiéramos haber existido si no fuera por nuestros padres biológicos que nos crearon, que nos trajeron a la existencia. Clarke sigue con su descripción de Dios. Dios es el ser cuyos propósitos y acciones surgen de sí mismo, sin intervención de afuera. Dios no está obligado, en otras palabras, a hacer lo que los demás le dicen que tiene que hacer. Sigamos leyendo. Dios es absoluto en su dominio, el más puro con la esencia más espiritual, infinitamente benevolente, verdadero y santo. Dios es la causa no causada que causó todo. O sea, en algún momento tenemos que llegar a un primer motor. Este universo no pudo haber tenido una serie infinita de causas. En algún momento vamos a llegar a la causa no causada que todo causó. Y Dios es capaz de ser esa persona porque Él es eternamente autosuficiente, sin falta, sin necesidades de las cosas que Él ha creado. Recuerden, la semana pasada lo dijimos, no fuimos necesarios tú y yo. Por eso sabemos que Dios nos creó por amor, porque no fuimos una necesidad para Él. Él nos creó porque quería extender su existencia, su realidad hacia nosotros. Dios sigue la descripción. Dios es ilimitado en su inmensidad. Y curiosamente hay un diccionario por ahí que dice que inmenso es solamente una palabra, un adjetivo que se puede usar para describir las cualidades de Dios. Dios es incomprensible en su modo de existencia, indescriptible en su esencia. O sea, si nosotros pudiéramos pensar en todo lo grandioso y todas las experiencias más amorosas y más felices y más increíbles que hemos tenido y pudiéramos encapsular todo eso en un frasco y tomarlo como una bebida, jamás podría llegar a la altura de lo que es Dios. Dios es un ser con infinita sabiduría que no se puede engañar ni se puede equivocar. Y de su infinita bondad, escuchen esto, de su infinita bondad, su bondad sin límites, no puede hacer nada más que lo justo, correcto y lo bueno. Es decir, en base a lo que hemos leído de Dios aquí, el amor y la bondad de Dios que experimentamos en la vida provienen de la plenitud de su ser. Por eso la premisa de versículo 1 de Salmo 23 es tan importante, porque si Jehová o si el Señor es tu pastor, todas las cualidades que hemos leído pertenecen al Señor. Un Dios inmenso, eterno, infinitamente sabio, amoroso y bueno. Dios es generoso porque no le faltan recursos.
tú y yo podemos ser tacaños porque somos limitados, pero a Dios no tiene el temor de faltar algo porque sus atributos y recursos infinitos y sus beneficios hacia nosotros fluyen de la inmensidad de su ser. Entonces no perdamos. ¿Por qué tomé el tiempo de leerles esta descripción de Dios del siglo XIX? No cambiemos. O sea, no perdamos de vista el punto. Cambiemos la imagen empobrecida que tenemos de Dios o de la autosuficiencia nuestra por la imagen que vemos aquí en Salmo 23. Este salmo refleja la naturaleza de Dios y cómo la suficiencia del gran pastor nos puede proveer una vida sin falta. Porque Él es suficiente. Pero es necesario que entendamos que la vida que Dios quiere darnos depende del versículo 1. El Señor es mi pastor. No es solamente la premisa de todo lo que sigue, también es la condición. Si el Señor es mi pastor, todo lo que sigue me corresponde a mí. Todo lo que voy a leer en versículos 2 a 6 me corresponde a mí. Si el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Quizás tenemos que analizar de nuevo y entender que hay una diferencia entre capricho y necesidad, pero si el Señor es nuestro Dios, nada nos faltará de lo que necesitamos. Y todo lo que sigue en versos 2 a 6 corresponde a nosotros. Cambien su imagen de Dios y ver que Él es mucho más grande, mucho más generoso de lo que nosotros pensábamos. Miren en versículo 2 de Salmo 23. Abren sus Biblias ahí. Salmo 23 dice: en verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. ¿Qué tipo de oveja descansa en pastos verdes? Cuando yo voy manejando en el campo, sobre todo cuando uno va hacia el sur, con los muchos prados verdes que hay, cuando tú ves al ganado, ¿qué están haciendo? Comiendo, y no paren de comer jamás, como algunos que no voy a mencionar su nombre. No paren de comer jamás. Si tú ves a una oveja o una vaca o un toro descansando en pastos verdes, significa que realmente están satisfechos. El autosuficiente no deja de buscar algo que le sacie en la vida, nunca descansa, pero si dependemos de Dios, Él es suficiente y nos puede satisfacer. Hay algo interesante de las ovejas que puede ser visto como una debilidad, que en el fondo es una fuerza. La oveja no es capaz de encontrar el agua ni los pastos verdes por sí solo. A diferencia de las cabras son capaces, son autosuficientes para buscar su comida y agua por sí solas. Son autosuficientes, autónomas. Pero las ovejas dependen del pastor para guiarles. El problema es que las cabras tienen que vigilar por los peligros de los depredadores, de los peligros que los rodean. Dependen de sus propios instintos y reacciones para salvarse frente a un problema. A cambio, las ovejas comen tranquilamente y beben agua tranquilamente porque tienen al pastor que va vigilando para su bien. Las cabras son autosuficientes, pero no son seguras. Están expuestas al peligro. Las ovejas no son autosuficientes, dependen del pastor, pero están seguras y bien cuidadas. ¿Será por casualidad que en Mateo 25 Jesús dio la parábola
de las cabras y de las ovejas, en la cual las ovejas representen los verdaderos discípulos de Cristo y las cabras representen las que no son verdaderos discípulos. ¿Será por casualidad eso? Yo no creo. Hay una bendición que viene inserta en la dependencia. Si tú vives según la imagen del Übermensch, según la imagen del hombre autónomo, de la autosuficiencia, los resultados son tuyos, dependen de ti. Pero si dependes de Dios, los resultados dependen de Él. Tú eliges. Verso 3 dice, Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Confortará mi alma, dice. La vida hace guerra a nuestra alma. ¿Cómo lo podemos remendar? Pero Dios restaura nuestra alma, sanándola en lo más profundo de nuestro interior, y esto honra a Él mismo. La dependencia de Dios no solamente habla de la sabiduría tuya por haber elegido a Dios, sino habla bien del Dios que nos cuida. Por eso dice, por amor a su nombre, confortará mi alma. En versículo 4, sigamos, dice, aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protejan y me confortan. Si tú eres autosuficiente, andas solo en tiempos difíciles. Pero cuando Dios es suficiente en tu vida, andes con Él en los momentos más difíciles. ¿Te gustaría vivir sin el temor? Una de las cosas que más decía Jesús a sus discípulos era, no teman. Tú puedes vivir una vida sin temor, sin miedo, en medio de un mundo dominado por el temor. ¿Cómo puede ser esto? Lo que dice en versículo 4, porque tú a mi lado estás. Si Él está a mi lado, no temeré. Nos protege y nos conforta con su vara y con su cayado. La vara del pastor era un palo que llevaba en el cinturón, era más chico que la vara que tengo en mi mano. Era una vara que llevaba en su cinturón y era una arma cuando venían los lobos o los osos, y era lo que él utilizaba para proteger a las ovejas, y de esa forma cuidaba a las ovejas. También tenía el cayado, que era grande como este, pero tenía como en su extremo una curva, un gancho curvado con el cual podía salvar a las ovejas. Si uno se acercaba al cerro demasiado o al río, él lo podía enganchar y traerlo de vuelta a la seguridad. Pero también dicen que los pastores usaban su vara para acariciar a las ovejas, muy parecido a cuando mi mascota me pide que le dé un poco de tiempo, de cariño. Hubiera sido parecido a eso, que el pastor con su vara confortaba a las ovejas. Encuentro esto interesante. De repente un instrumento puede ser utilizado de manera violenta, pero a la vez para confortar. Y si estamos con Dios en las circunstancias que podrían ser violentas para nuestra vida, si dependemos de Dios, se convierten en algo que nos puede confortar al mismo tiempo. Versículo 5 dice, me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Si tú piensas que la imagen aquí es que Dios te prepare un banquete frente a tus enemigos y te van a mirar comer ahí con hambre, no podrías estar más equivocado.
Si Jesús nos enseña a amar a nuestros enemigos, seguramente nos daría un banquete para compartir hasta con ellos. Y Él nos da la capacidad para poder hacerlo. El autosuficiente depende de su propia fuerza para perdonar y aceptar a los que le han herido. Y esto en verdad hemos visto en la práctica. La mayoría de las veces falla. No hay perdón, no hay aceptación, no hay reconciliación. Pero si Dios es suficiente para ayudarnos a perdonar y vivir en paz con otros. Otra cosa que dice que unge mi cabeza con aceite. En los banquetes del Medio Oriente solían de ungir a los invitados con un aceite perfumado, y esto no solamente perfumaba, sino también hacía resplandecer su rostro. Esto sigue muy común en el Medio Oriente. Tenía un amigo de Arabia Saudita que cada vez que iba a su casa me recibía, me echaba perfume. No sabía en ese tiempo si estaba tirándome un indirecto, báñate por favor, o si era algo de su cultura, pero aquí veo que es algo propio de su cultura. Cuando dependes de Dios, tienes una intimidad con Él que cambie tu semblante. Sí, puede cambiar hasta tu rostro, tu semblante. Caminas diferente porque caminas con Él a tu lado. Dicen, nuestra copa se desborda. La provisión de Dios de lo que necesitamos, la provisión de Dios en nuestra vida hace que tengo más de lo que mi copa puede contener. Puedo ser generoso para con otros con mis recursos, con mi amor, mi entrega, porque Él está conmigo y Él llena mi vaso. Y terminando con el versículo 6, dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Esta es una descripción de la vida eterna que está disponible ahora por la abundancia de Dios. Nuestro gran pastor permanece con nosotros y nos da plenitud de vida. Por esta razón no tenemos por qué preocuparnos, porque viviremos con Él y podemos decir, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4, 6 y 7, no se preocupen por nada, iglesia viva. En cambio, oren por todo. Iglesia viva, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho para nosotros en este tiempo de sostenernos. Así experimentarán la paz de Dios que supera lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras viven en Cristo Jesús. Esta es la imagen de Dios del Salmo 23, un Dios que es suficiente para todo lo que necesitamos en la vida. La imagen del Übermensch, del autosuficiente, en algún momento nos va a decepcionar. Recuerden, si tú vives con la imagen de la autosuficiente, los resultados son tuyos, pero si dependes de Dios, los resultados dependen de Él. Y si quieres ser autosuficiente, la paz y la provisión de Dios que necesitamos para una vida sin falta depende de ti. Pero en Cristo tú puedes experimentar hoy día una vida sin falta porque vives de acuerdo a la imagen correcta que Dios nos ha revelado. Cambia tu forma de pensar y pensemos en este Dios grandioso que nos cuida como el pastor cuida a sus ovejas. Señor Jesús, ayúdanos. Corrígenos, Señor, si no hemos pensado bien de ti. Cambia la imagen que nosotros tenemos del hombre autónomo o de la autosuficiencia y ayúdanos, Señor, hoy día a reemplazar esa imagen
con la imagen de la dependencia, del Dios quien es suficiente para cuidarnos y proveer todo lo que necesitamos para la vida. Te amamos, Jesús, porque confiamos en que tú estás cambiando la imagen, las imágenes incorrectas en nuestra mente, reemplazándolas con la imagen tuya. Gracias, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias por acompañarnos hoy día.